Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean todos ustedes bienvenidos a esta clase de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual el día de hoy y para esto déjeme darle la bienvenida. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, estamos aquí impartiendo una clase de la escuela profética para todas las personas que desean participar. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Como les decía anteriormente, somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio, tenemos congregaciones en 16 países. Y en nuestro esfuerzo por servir al Señor, hemos fundado una escuela de formación ministerial, apostólica y profética llamada Montesión. Así que sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy quiero invitarles para que todos los que desean participar en esta escuela pueden visitarnos en nuestra plataforma que es montesionescuela.com. Allí puedes ver algunas de las enseñanzas que nosotros impartimos. Esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. El día de hoy vamos a hablar un tema de la escuela profética y tiene que ver con los profetas de ascensión. ¿Qué son los profetas de ascensión y cómo operan? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy y esta clase la vamos a dejar en manos del pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche el tema es los profetas de ascensión. Ahora, tenemos que hacer una aclaración. ¿Qué es lo que significa cuando hablamos de un profeta de ascensión? Bueno, cuando hablamos de un ministro de ascensión, nos habla de un ministerio de los que ya fue cuando nuestro Señor Jesucristo constituyó al ascender al cielo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Hechos 1, cuando Jesús habla con sus discípulos y después de esto, Él asciende al cielo. Y es en este momento cuando Él constituye los ministerios de ascensión. Y el apóstol Pablo tuvo revelación acerca de esto. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nos habla de cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Y qué fue lo que pasó después de esto? Veamos ahora lo que dice el versículo 11 de este mismo capítulo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, estos ministerios que vemos mencionados en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son ministerios de ascensión. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo los constituyó después de haber ascendido a los cielos. Esto nos confirma que es un nivel superior, un ministerio de ascensión. Mire la diferencia que hace nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 7, versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esto nos confirma la gran diferencia que marca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestra entrada al reino.
Cuando uno sabe internamente que ha sido llamado a ejercer un ministerio de oficio o que ha sido constituido por Cristo para ello, hay un fuego en su interior que quema, produciendo una pasión y un deseo ardiente de hacer aquello para lo cual uno ha sido establecido por el Señor. La confirmación o el reconocimiento de otros puede venir después, pero lo más importante es que el que fue constituido lo sepa por revelación personal. Y todo ministerio de oficio en el nivel de ascensión manifestará los dones que le acompañan, de manera que sea evidente que es el Señor quien lo llamó y por tanto equipó a esa persona. Esto no hay manera de imitarlo, mis amados. Es una gracia especial que opera con cada ministerio. Así que en esta enseñanza vamos a hablar acerca de las características del profeta de ascensión. El profeta es el ojo y el oído de Dios. Es constituido por Jesucristo. Es un líder, varón o mujer, con madurez espiritual, templanza y discernimiento. Es un cristiano fundamentado en la palabra, que sabe confirmar lo que recibe en su espíritu con lo que está escrito, porque lo conoce bien. Es decir, un profeta necesita conocer bien la palabra de Dios. Un profeta es reconocido dentro de la congregación como tal. Tiene autoridad dada por Dios para edificar, exhortar y consolar. Ahora, ¿cuáles son algunas características del profeta de hoy en día? Un profeta actual es aquel que está llamado a desempeñar un ministerio de oficio. Es un ministro operando en una unción de ascensión que tiene revelación de la palabra viva. Es varón o mujer lleno del Espíritu Santo que opera en los dones de revelación. Cuando nosotros vemos los dones del Espíritu Santo, nosotros vemos que en el profeta, los que más están asociados al ministerio del profeta son los dones de revelación. Es decir, el don del discernimiento de espíritus, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Además, esta persona, según el nivel de su desarrollo ministerial, ejerce autoridad en su ciudad o en su nación o en las naciones de la tierra. Y ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de un ministerio de oficio? Quiere decir que ese es su llamado. Para eso lo ungió y capacitó el Señor. Existe evidencia de su llamado. Por ejemplo, su palabra se cumple, su revelación produce cambios, edifica, restaura. Esto es algo muy importante porque un profeta debe ser un restaurador. Un profeta de oficio maduro siempre tendrá fruto. Aparte de su carácter manso y humilde, porque un profeta maduro necesita tener el carácter de Cristo, su fruto también será su reproducción en otros. Por eso entendemos que un profeta contemporáneo de hoy en día, llamado y ungido por el Señor, vence a la carne y al pecado, vive victoriosamente y al igual que Jesús glorificado, camina en el poder de la resurrección. Tener revelación de la palabra de vida quiere decir que su palabra tiene poder creativo y que cuando éste predica, cuando éste declara palabra, imparte vida, provocando que las tinieblas desaparezcan, que la muerte tenga que huir. Por la palabra que sale de su boca, las cosas ocurren. Tiene autoridad sobre la creación, incluyendo los fenómenos atmosféricos. Es decir, que el mundo espiritual es conmovido por la palabra que sale de sus labios. El profeta discierne lo que otros no comprenden de la palabra de Dios, porque tiene una revelación clara que viene del Espíritu de Dios. El profeta actual, cuando predica, enseña o imparte, puede hablar o predicar a multitudes con dominio y seguridad. Tiene la capacidad de enseñar la palabra en forma coherente, dejando claridad en lo que proclama o enseña. Las personas son tocadas, cambiadas y sobre todo restauradas por su ministración, ya que éste imparte vida a través de su declaración profética. Además, su predicación da dirección al pueblo
necesitado de encontrar su destino profético y el diseño divino para sus vidas. Recordemos que el profeta debe ser un restaurador. Cuando Malaquías hablaba acerca del espíritu de Elías, el espíritu profético, él hablaba de que iba a ser volver los corazones de los hijos al Padre, es decir, una restauración, una transformación en sus vidas. Un profeta moderno tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, es decir, que su vida es dirigida por el Espíritu Santo, no por sus propios pensamientos, no por sus propias emociones, sino por el Espíritu Santo. Hay carácter y dones del Espíritu Santo operando en su persona. El amor es evidente en su vida, siendo sensible y experimentando compasión para sanar y restaurar a los que le rodean. Este tiene también la capacidad de impregnar a otros de ese mismo amor. En vista de esta plenitud en el Espíritu Santo, el profeta también manifiesta con claridad el discernimiento de espíritus de manera muy particular. Y también opera en los otros dos dones de revelación, que son el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría, para dar respuestas a los problemas. Y puede de esta manera tener la revelación necesaria. Su oración intercesora es por revelación y recibe revelación de los diseños divinos para transmitirlos a los que lo ejecutarán. El profeta contemporáneo necesita entender algo muy importante. Es necesario que tenga una intimidad con Dios. El profeta no debe vivir sintonizado con las noticias de la tierra, es decir, los noticieros, lo que se ve en internet. El profeta necesita estar sintonizado con las noticias del cielo, lo que Dios está hablando. Para esto necesita tener ese tiempo en la intimidad con Dios, para poder escuchar la voz de Dios y dejar que sea el Espíritu Santo quien le traiga esa guía. Tiene un rango de autoridad espiritual en la localidad en que vive. Su nivel de autoridad está ensanchándose continuamente. Otra cosa que necesitamos entender acerca del profeta contemporáneo es que el profeta es la respuesta de Dios para un sistema de estructuras que muchas veces han estado llenas de religiosidad, que han demostrado no proveer solución ni respuesta. Fíjese que de los 5 ministerios, el profeta es el que más se opone a la religiosidad, porque es necesario entender esto por las características inherentes a su llamado. El profeta puede convertirse en un consejero que traiga esa libertad del Espíritu Santo. Se opone a la religiosidad y al legalismo. El profeta que Dios espera ver operando hoy en día es aquel que active la producción de las riquezas de la tierra, que provoque la multiplicación y lleve consigo una unción de libertad y de prosperidad donde quiera que ande. La palabra que suelta el profeta provoca que los enfermos sanen, que los oprimidos sean liberados, que los pobres salgan de su escasez. Para que esto ocurra como está en el diseño divino, es necesario que que los profetas sean instruidos y formados adecuadamente, cobijados bajo el manto de paternidad idóneo, para poder así desarrollarse hacia la madurez. Entonces es necesario entender esto. Y en estos años por venir, traerán consigo una gran cosecha de nuevos profetas modernos, como producto del deseo del corazón de Dios y por la inminente necesidad en las naciones de la tierra. Y también por la labor de los profetas maduros que se han realizado en los últimos años, con la esperanza de ver la gran cosecha que traerá vida a la tierra. Ahora, una de las características importantes acerca del profeta es el mensaje profético. Esto es muy importante entender, porque si nosotros vemos la raíz hebrea de lo que significa profeta, nos habla de proclamar, de declarar un mensaje. Así que el mensaje profético es una característica muy importante. Vamos a ver algunas características de lo que es el mensaje profético. El mensaje profético puede tener el propósito de activar,
El mensaje profético tiene el propósito de activar, establecer, liberar, ubicar en el destino, orientar, dar dirección y restaurar. El mensaje profético es solo parte de un diseño, pues no consiste solo en profetizar, sino que el profeta necesita entender el mensaje antes de entregarlo. Un profeta es predicador o proclamador de las verdades de Dios. Su mensaje declara las virtudes del rey. Su mensaje debe atraer el corazón de quien lo recibe hacia Dios. Recordemos que esa es parte de la labor del profeta. La restauración hace volver los corazones de los hijos al Padre. Ahora, las fuentes de inspiración de una palabra, hay tres fuentes de las cuales puede venir una palabra y es muy importante entenderlo. Estas fuentes son Dios, el corazón y el enemigo. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, tenemos primero Dios. Dios puede mandar una palabra que el profeta puede recibir a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que ver que también hay otras dos fuentes de inspiración. Está el corazón, que puede ser proyección de deseos no satisfechos. Y también está en el caso del enemigo. Ahora, cuando es un mensaje de parte del enemigo, normalmente lo que trata de traer es miedo, traer temor. Por ejemplo, hay personas que tienen un sueño que es como una pesadilla y están todos alarmados por ello y preguntan, ¿y este sueño qué significa? Y la verdad es de que si ese sueño lo que les provocó fue miedo, fue temor, probablemente es un mensaje del enemigo. Y si es del enemigo, entonces ¿para qué usted quiere saber el significado de eso? Si el enemigo es el padre de la mentira, entonces eso usted lo tiene que desechar. Entonces necesitamos entender para poder diferenciar cada una de estas fuentes de inspiración y entender que cuando el mensaje viene de Dios, solo entonces debemos tomarlo. Si viene de cualquiera de las otras dos, hay que desecharlo. Ahora, el mensaje divino puede llegar al profeta de diferentes formas. Puede llegar a través de sueños, a través de voces, a través de visión, etcétera. Una visión es una percepción sensible y no implica necesariamente una imagen visual. El método de recepción del mensaje no depende tanto de Dios, sino de las cualidades naturales o del temperamento personal del profeta. Así como el modo de recibir el mensaje es variado, también son distintas las formas en que el profeta lo expresa a los demás. Puede transmitirlo verbalmente, por escrito o mensaje corporal sin necesidad de hablar. Vamos a hablar acerca del mensaje verbal. El profeta debe conocer lo verdadero, que es la palabra, y debe conocer al Espíritu Santo. El profeta predicador es inspiracional, predica del trono de Dios. Si usa versículos de la Biblia, son los que el Espíritu Santo le indica. Y muchas veces los saca del corazón y no del libro escrito. El profeta predicador necesita sumergirse constantemente en la palabra de Dios, de manera que ésta esté en su corazón para ser utilizada en el momento oportuno. Por esto es tan importante, el profeta necesita conocer bien la palabra de Dios, porque cuando eso esté en su depósito, entonces de ahí es donde el Espíritu Santo sacará para usar en el momento oportuno. Por esto es muy importante. No puede descuidar el fluir del río del Espíritu, porque a estos dos son la base para recibir y transmitir el mensaje de manera correcta. Se debe tener la madurez y la sanidad para no expresar una palabra que no provenga de Dios. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características del mensaje profético. Número 1, una profecía siempre será condicionada. Y vamos a ver un ejemplo en la escritura para hablarnos de esto. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto
y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces aquí podemos ver una profecía. Dice que vino un profeta llamado Agabo y dice que trajo esta profecía a Pablo. Dice que tomó el cinto de Pablo y se ató los pies y las manos y le dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, decimos que una profecía siempre será condicionada. Es decir, dejará un espacio para que dependiendo de lo que haga la persona que recibe esta profecía, entonces está condicionada a la obediencia de la persona. Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos de que dependía de Pablo si eso se cumplía o no. Si él hubiera escuchado la advertencia y no hubiera ido a Jerusalén, entonces no lo hubieran atado y agarrado. Pero como él sí fue a Jerusalén, entonces esa palabra se cumplió. Lo ataron y lo metieron preso. Entonces vemos que la profecía está condicionada a la acción de la persona que recibe esa profecía. Número 2, el lenguaje profético es simbólico. La profecía es mostrada y transmitida mediante símbolos visuales o imágenes simbólicas que requieren una interpretación. Dios capacita a diferentes vasos con unción profética para poder interpretar estos símbolos. Número 3, el mensaje del profeta suele contradecir los deseos de la gente. Muchas veces las profecías no satisfacen el sentimiento general del pueblo. Muchas veces puede parecer algo que vaya contra lo que se está viendo en el momento, contra lo que las circunstancias pueden estar diciendo, porque no depende de la situación natural, lo que se mira en la realidad, sino que depende de la palabra que declara Dios, de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y muchas veces esto puede ir contra lo que la gente piensa o desee. Número 4, el mensaje no debe ser inventado. El profeta es muy importante que lo que hable sea de parte de Dios. No puede ser por deducción propia. Si hablamos es porque tenemos un mensaje de parte de Dios para orientar y dirigir. Los profetas deben examinar de continuo los motivos o la intención del corazón. A veces puede ocurrir que tal vez ve una persona y tal vez el Señor no le ha dicho, pero de su corazón sale que quiere bendecir su vida y le declara una palabra que tal vez Dios no le dijo que dijera. Entonces el mensaje no puede ser inventado. Tiene que ser de parte de Dios la profecía. Y número 5, el mensaje debe ser siempre restaurador. Donde pasa un profeta, debe dejar restauración. Para esto se necesita que haya sido restaurado internamente. Es decir, que haya tenido un proceso de sanidad interior. Esto es muy importante porque el profeta imparte de lo que tiene adentro. Es decir, si un profeta tiene heridas de rechazo, tiene amargura, tristeza, eso es lo que va a impartir a las personas. Por eso es importante que el profeta haya pasado por este proceso de sanidad interior, que tenga muy clara su identidad, porque de esa manera eso también es lo que va a impartir. Va a impartir esa restauración, va a impartir esa identidad de hijo a las personas. Ahora vamos a ver los requisitos que debe cumplir un profeta para poder dar un mensaje. Número 1, el profeta debe tener sanidad del alma. Esto es de lo que hablábamos anteriormente. Es necesario que el profeta tenga su sanidad interior, que haya sido sanado de toda herida de rechazo, herida de abandono, para que entonces pueda impartir vida a los otros. Muchos reciben de Dios voz, sueños, visiones, etcétera. Pero tenemos que entender que esto, cuando ellos lo reciben, después pasa por su alma. Y si el alma está contaminada con heridas, con amargura, entonces ese mensaje se contamina. Por eso es muy importante de que el profeta tenga esta sanidad interior. 2, el profeta no debe dejarse seducir por el elogio o la necesidad del pueblo. En los creyentes muchas veces hay crisis de intimidad, que le hablan al profeta porque es más fácil acudir a los consejeros y al profeta que al Señor.
Y el profeta no debe dejarse seducir por el elogio de las personas. Esto también tiene que ver con la sanidad, porque si el profeta no tiene clara su identidad de quién es, entonces va a estar buscando el reconocimiento de otros. Pero si el profeta ha pasado por este proceso de sanidad, tiene bien clara su identidad, entonces no va a estar buscando ser reconocido, buscar los elogios. Número 3, no debe imponer con ligereza las manos para soltar un don o una palabra de buena intención sobre alguien que Dios no le ha indicado. Es muy importante entender que es delicado la imposición de manos. Pablo le advirtió de esto a Timoteo. Vamos a ver lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Mire la advertencia que Pablo le hace a Timoteo. Le dice que no imponga con ligereza las manos a ninguno. Y dice, ni participes en pecados ajenos. Realmente es delicado lo de la imposición de manos. Hay que saber sobre quién imponer manos y quién no. Así que esta es parte importante también. Número 4, no debes soltar palabras para controlar o manipular. Cuando hay un vacío de autoridad en la vida del profeta, este pudiera soltar palabras para controlar o manipular, pero ese no es la naturaleza que debe tener un profeta maduro. El profeta maduro no debe tratar de controlar o manipular a las personas por medio de las palabras, sino que su objetivo debe ser restaurarlos. Número 5, el profeta debe cuidar no dar profecía errónea por deducción o apariencia. Esto es de lo que hablábamos anteriormente, cuando decíamos que la profecía no debe ser inventada. Tiene que venir por revelación del Espíritu Santo. No se trata de una deducción personal que uno hace, que, bueno, parece esto, a lo mejor es esto, tal vez es esto. No puede ser por deducción. La profecía tiene que ser de parte del Espíritu Santo. Número 6, debe cuidar no proclamar palabras de muerte o destrucción, porque esto produce decretos contra la vida de la persona, formando una atmósfera de opresión. Esto es muy importante entenderlo, porque lo que declare puede traer vida o puede traer muerte. Hay que tener mucho cuidado con lo que está declarando. El profeta puede cancelar decretos de muerte y declarar vida para las personas. Pero el que no ha sido restaurado pudiera usar este poder y autoridad para declarar maldición o muerte, aún sin hacerlo intencionalmente. Debe revisar siempre cómo está el perdón en su corazón. Debe revisar si tiene prejuicios. En el profeta, el corazón perdonador debe ser un estilo de vida para no buscar venganza. Como hemos podido observar, el ministerio del profeta en su nivel de ascensión es fundamental para equipar a los santos y llevarlos a la madurez. El Señor Jesucristo los llama, los capacita y los envía para realizar esta labor. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que el ministerio profético todavía opera en nuestros días? ¿Es el ministerio profético para nuestro tiempo? Porque yo le voy a decir, hay muchas personas que no creen que haya profetas hoy en día, que ellos creen que los profetas eran solo del antiguo pacto. Pero nosotros hemos aprendido aquí de que cuando nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos, constituyó los 5 ministerios, incluyendo a los profetas. Y claramente lo observamos que este ministerio todavía continúa funcionando aún en el nuevo pacto. Podemos ver en el libro de Hechos, vamos a ver algunos ejemplos de profetas en el nuevo pacto. Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto era el tiempo de Hechos, cuando ya nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Era el tiempo de la iglesia primitiva. Y vemos que se menciona que habían profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y se menciona uno de ellos que se llamaba Agabo.
dice que dio a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre sobre toda la tierra habitada. Pero vamos a ver otros ejemplos. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces aquí nos habla acerca de la iglesia que estaba en Antioquía y se menciona que habían profetas y maestros, es decir, que sí habían profetas en la iglesia primitiva. Y otro ejemplo lo podemos ver en Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, que es un versículo que ya habíamos leído. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Esto lo estamos leyendo para ver de que sí hay profetas actuando en el nuevo pacto. La presencia de profetas es necesaria para la buena administración, dirección y guianza del espíritu de la iglesia del Señor Jesucristo, debido a que estos tienen un discernimiento espiritual muy agudo. Los dones de revelación están avivados. Esto les permite ser como un radar para la iglesia. Les permite recibir la voz y las visiones de Dios con cielos abiertos. Ahora, cuando hablamos acerca del profeta, tenemos que ver que el mejor ejemplo que nosotros tenemos del ministerio profético es nuestro Señor Jesús. El ministerio de Jesús fue prometido por Dios desde el antiguo pacto, como lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, que nos dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta profecía nos habla de nuestro Señor Jesucristo, cuando él iba a venir a la tierra. Y aquí se habla de él como profeta. Ahora, podemos mencionar varias evidencias del ministerio profético de Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos. Jesús conocía muy bien las escrituras y los profetas. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 40. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo citaba la escritura. Él conocía muy bien las escrituras y esto es una parte importante del ministerio profético. Recuerda que decíamos que un verdadero profeta necesita conocer la palabra de Dios. También otro ejemplo que tenemos es que él mismo hablaba de sí mismo como profeta. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto ocurre cuando Jesús vuelve a Nazaret. Y cuando él empieza a predicar ahí, las personas le dicen: pero no es este el hijo del carpintero, y no creyeron en él. Y entonces fue que Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es decir, él estaba refiriéndose a sí mismo como profeta. Jesús conocía los pensamientos y el corazón de los hombres. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Nuestro Señor Jesús conocía los pensamientos y el corazón de las personas.
No hacía falta que ellos lo dijeran. Él ya sabía lo que estaban pensando, él sabía lo que había en sus corazones. Este es el discernimiento de espíritus, es un don de revelación y que va asociado al ministerio profético. También podemos ver cómo Jesús también opera con otros dones de revelación, como la palabra de ciencia. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículos 16 al 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces podemos ver que Jesús utilizaba los dones de revelación a lo largo de su ministerio. Otro ejemplo lo podemos ver en que la palabra de Jesús tenía poder. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vemos que la declaración de su boca tenía poder y sanaba a los enfermos. También podemos ver que Jesús sabía discernir los tiempos. Esta es otra característica importante del profeta. Juan capítulo 7, versículo 6 nos dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Él sabía los tiempos en los que estaba viviendo. Él sabía discernir los tiempos. También vemos que nuestro Señor Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 4, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Jesús tenía autoridad aún sobre la naturaleza. También podemos ver que él también tenía autoridad para hacer otros milagros. Vemos el caso de la multiplicación de los panes y los peces. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos 13 al 15 nos dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vemos que ellos reconocían que él era el profeta que había de venir al mundo. Jesús vino con el espíritu de Elías, el espíritu profético, porque él hizo volver el corazón de los hijos al Padre. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nuestro Señor Jesús constituyó una nueva generación profética con una unción de ascensión, o sea, con mayor autoridad. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque mire lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, las mismas cosas que él hizo, dijo, ustedes también las harán y aún mayores harán. Es decir, esa misma autoridad él nos la ha entregado a nosotros. Así que mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Gracias, Pastor José Luis, por esa hermosa enseñanza. Qué maravilloso poder seguir aprendiendo cada día lo que el Señor quiere hacer en las congregaciones. Bueno, mis amados, vamos a continuar para poderles dar el manual, pero antes tenemos algunos anuncios. Primero, queremos anunciarles que la próxima semana no va a haber clase. Nosotros como ministerio nos vamos a meter esa semana en una búsqueda con el Señor.
Vamos a estar en ayuno, oración y adoración al Padre, para que esa primera semana sea nuestra primicia a nuestro Dios. Los primeros días de este año se los vamos a dedicar a buscar al Padre, a adorarlo, para poder rendirnos a Él y buscar de la guía divina para nuestras congregaciones, para nuestras vidas, para nuestros ministerios. Así que durante toda la semana, la próxima semana, no voy a atender, ni los días jueves, no voy a atender, porque tenemos que buscar del Señor. También quiero anunciarles que en los próximos 2 días, nosotros vamos a tener lo que es la palabra profética para el 2024. Vamos a hacer eh, una reunión donde vamos a soltar esa palabra profética. Eso se suelta durante un tiempo de la escuela, pero para todos los que han estado con nosotros, puedes unirte al canal de la escuela de Montesión en YouTube y estaremos publicando ese video el día viernes. El día viernes lo vamos a publicar en YouTube. Si tú quieres escuchar la guía profética, lo que el Señor nos ha hablado para el 2024, te sugiero que te registres en el canal de YouTube. Dale like, ponle con la campanita para que cada vez que aparezca un video de parte de la escuela, tú puedas recibir una notificación. Así que recuerda, el día viernes tendremos la guía profética publicada a través de YouTube. Si tú no estás todavía en el canal de YouTube, el día viernes puedes pedir este video, también te lo podemos enviar a tu WhatsApp para que tú puedas recibir también esta guía profética. ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado hablando para el año 2024, ¿verdad? Quiero decirles que también a partir del próximo año vamos a tener las personas que van a estar con nosotros va a ser por medio de invitación. Quiere decir que los que están en la escuela pueden invitar a otros, pero ya no vamos a publicar los links en la página. Podemos publicar la imagen acerca de la escuela para hacer un recordatorio, pero el link solo se va a mandar a través de WhatsApp y solamente a las personas que están registrados. ¿Cómo te inscribes? Bueno, tienes que mandar tu nombre completo, ciudad y país de donde te conectas. Y con mucho gusto nosotros te seguiremos enviando esa notificación, esa invitación para que puedas seguir participando a partir del día 9 de enero. Vamos a continuar con nuestras clases habitualmente. Hay muchas personas que no enviaron su nombre, entonces no le vamos a enviar. Lo que sucede es que hay muchas personas que a veces han entrado una vez y a nosotros nos toma mucho tiempo estarle enviando invitaciones a gente que tal vez ya no quiere participar. Entonces, solo los que están inscritos, solo las personas que han mandado su nombre, le vamos a continuar enviando las invitaciones, ¿verdad? Esto también va a ser necesario para que puedas pedir tu manual. No vas a poder recibir tu manual si no estás inscrito. Le voy a explicar por qué. Hay muchas personas que trabajan para la tiniebla y se infiltran en la clase. Y lo que queremos es evitar esto, porque ahí hemos podido percibir muchos hechiceros, satanistas que quieren entrar para poder conocer acerca de lo que nosotros hacemos. Así que por esa razón es que estamos haciendo esto. Va a ser abierto para toda la persona que lo desee, pero tiene que estar registrado. Y nosotros vamos a poder percibir quiénes están trabajando para la tiniebla y no se les va a mandar esa invitación. Bueno, estos son algunos de los anuncios que queríamos dar. Por supuesto, queremos agradecer a todos ustedes por haber estado con nosotros todo este año.
a muchos de los ministros que nos han ayudado a través de sus ofrendas para poder tener un sostenimiento en esta plataforma, ya que se paga una plataforma para que 500 personas puedan interactuar a través de estas enseñanzas. Queremos agradecer a todos aquellos que han enviado sus ofrendas. Les agradecemos mucho por estar sembrando en el reino. Sabemos que el Señor los recompensará grande y abundantemente. Ahora vamos a regalar este manual, que es el manual número 1 de adoración. Vamos a darles el manual número 1 sobre la adoración. Y para poder obtenerlo, necesitas enviar este código que está aquí, que es el 464464. Quiero decirles que necesitas enviar los 6 dígitos. Si no, no estás enviando el código completo. Y lo debes enviar al número de WhatsApp que se encuentra aquí abajo, en verde. Ese número de WhatsApp es donde vas a enviar puedes tomarle una foto si gusta y ahí puedes pedir el manual de adoración número 1. Ahora, quiero decirles que los manuales nosotros se los regalamos como una muestra de gratitud a los que participan en la escuela. Así es que si tú me envías esto el día de mañana o pasado, ya no puedes recibir el manual, porque esto es para los que están ahora aquí. Así que la regla es que tienes que enviarlo en cuanto termines. Ahorita mismo puedes enviar tu código y así puedes recibirlo lo antes posible. La otra cosa que quiero decirles es que hay momentos en que hay muchas personas que envían su código y a veces nos podemos tardar 2 o 3 días para poder enviarlos porque tenemos que atender cada uno de los mensajes. Hay personas que nos siguen escribiendo por diferentes razones, entonces quiero que tengas paciencia. Envía tu mensaje, créeme, a todos les enviaremos su manual si lo haces en tiempo y forma. Quiere decir, ahorita, en cuanto termines de esta clase, debes enviar tu código para poder recibir su manual. Si no lo mandas ahora, por favor, no traten de hacernos sentir mal diciéndome que pobrecito, que no puedes por haber razón. Miren, mis niños, esto es lo que hacemos nosotros para ayudar a todos aquellos que participan en la escuela. Pero por favor, les pedimos que sigan el orden divino. Los hijos de Dios caminamos en legalidad, caminamos en justicia y hacemos las cosas conforme se nos da instrucción. Escuche muy bien las instrucciones para que no se quede sin su manual de adoración. Gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta dentro de los que están aquí. Vamos a darle la oportunidad primero a Jaime García. Jaime García, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ya lo activé, siervo. ¿Ya se escucha? Sí, adelante. Estaba escuchando la enseñanza y sí, gracias a Dios, Dios les bendiga, pero antes de eso, mi nombre es Jaime García de la Ciudad de México y de la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final. Y estaba escuchando algo que me llamó la atención, de que a veces no tenemos que ser legalistas cuando da una palabra profética. Y la otra también estaba escuchando donde dijo el siervo que no debemos de llevar palabras a veces que causen miedo, terror y todo eso, pero en mi mente me venían pasajes de la Biblia que cuando un profeta, un genuino profeta, llegaba a una ciudad, le decían, ¿es tu venida en paz o de juicio? Y también la otra de los profetas modernos. En los profetas modernos me ha tocado confrontar a varios profetas modernos que no, se avientan unas profecías que no son de parte de Dios. Y también el legalista, Dios me ha dicho, inclusive el otro día hablé con mi autoridad, la pastora Rosy Garduño, y le dije, pues Dios me dio una palabra donde la mujer debe de ser así, 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 porque hay mucho demonio jezabélico en la iglesia.
y mucho libertinaje. Y me dice, eres un legalista. Le digo, pues la palabra de Dios a mí se me enseñó que todo con el escrito está, todo con el escrito está. Y ahorita estaba escuchando todo eso y hace como un mes y medio Dios me llevó a una iglesia para ungir a unas personas y a restaurar a toda esa familia. Inclusive el servicio se terminó hasta las 7 de la noche casi. Estábamos ungiendo y el Espíritu Santo fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y es cuando oí eso también Dios me habló y me dijo, bueno, yo te llevé para que fueras de bendición. Fuiste de bendición, se restauró toda la familia, yo obré, liberté, confirmé ministerios, ungiste ministerios, confirmé. Dice, pero ahora te voy a llevar con vara. Y yo digo, pues, amén, Señor, porque todo lo que he aprendido, gracias a Dios y a través del Espíritu Santo, es todo con el escrito está. Y hay algo también que se me A ha ver, mi enseñado niño, que... A ver, échela. ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es, y voy a ser claro y conciso, el legalismo y los profetas modernos y de que no debe uno llevar palabra de juicio. Esas son mis Bueno, preguntas. primero vamos a ver qué es legalismo. Para que entendamos bien, legalismo tiene que ver cuando hay personas, hombres, que han puesto leyes dentro de la iglesia. Eso es legalismo. O sea, que, por ejemplo, en las denominaciones, en algunas denominaciones hay hombres que ponen reglas y dicen, mire, esto vamos a hacerlo así, así, así. Eso es legalismo. Entonces, lo profético va en contra del legalismo. ¿A qué se refiere? A que nosotros no hacemos las cosas simplemente porque hay una lista. Mire, usted tiene que vestirse así, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque hay muchas reglas y hay algunas de las cosas que algunas personas no han llevado, vamos a llamarlo así, a entendimiento. Por ejemplo, ahorita estabas mencionando acerca del espíritu de Jezabel. Y déjame decirte que el espíritu de Jezabel no solamente opera en mujeres, también opera en los hombres. Es un espíritu de tiniebla. Entonces, cuando tú dices, es que la mujer, entonces ahí estás siendo legalista porque estás poniendo una, vamos a decir, como una regla, que es el espíritu de Jezabel llega solo a las mujeres. Y no es así. El espíritu de Dios debe darnos ese discernimiento porque también lo hay en hombres. Hay hombres que causan división. Así que es muy importante que entendamos que el espíritu profético trae libertad, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad, ¿verdad? Eso contesta a su pregunta, mi amado. Activa tu micrófono si quieres hablar. Y otra, para el año que viene quiero ir a su iglesia. Como le dije, no he podido conectarme el jueves, luego me agarra mucho sueño, pero el año que viene voy a Guatemala para hablar personalmente con usted para que me dé primeramente la cobertura de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y quiero la cobertura apostólica que Dios le ha delegado a través de su Santo Espíritu Siervo. Bueno, mi niño, mira, para que usted tenga la cobertura de esta casa ministerial, primero tiene que entrar a la escuela, porque los hijos de esta casa son formados primero. Hay una costumbre de que hay muchas personas que reciben ministerio, tal vez antes de ser formados, los ungen y ya vaya a trabajar, pero las cosas no funcionan así. Así que si usted quiere ser parte de esta casa, con mucho gusto, primero debe entrar a la escuela de formación ministerial. Comuníquese con nosotros para que pueda comenzar a ser formado, porque para darle cobertura a alguien, primero tienes que conocerlo, tienes que saber quién es y cómo es esa persona. Entonces, eso lo hacemos mediante la escuela. Nosotros dedicamos un tiempo, 1 hora a cada alumno, a cada ministro, 1 a 1, o sea, no es grupal, sino que 1 a 1 para ayudarle con las situaciones que está pasando en su vida, para ayudarle al crecimiento ministerial, para saber dónde está y cómo poder llegar a un nuevo nivel. Así que yo le recomiendo, mi amado, que primero debería de entrar a la escuela, porque nosotros para poder dar una cobertura
primero conocemos a la persona para saber si esta es la persona que el Señor ha puesto para este ministerio, ¿verdad? Contesta eso a su pregunta, mi niño. Activa tu micrófono. El micrófono. Ya lo activé. Apúnteme a la escuela, siervo. Sí. Y yo lo quiero conocer personalmente, yo lo quiero, porque Dios me lo ha puesto y gracias a Dios tardé casi como 8 años para que volviera a recuperar mis derechos como ciudadano mexicano y ahorita que ya tengo todo eso, me ha puesto Dios ir a Guatemala y quiero conocerlo personalmente a usted y ahora sí, pues conocer la paternidad apostólica. ¿Eh? Bueno, pues con mucho gusto vamos a estar aquí para ayudarle. Comuníquese al número de WhatsApp y ahí vamos a ayudarle haciéndole una entrevista para que podamos ver en cuál de las 20 escuelas que tenemos puede calificar. Excelente, gloria a Dios. Ahora vamos a darle la oportunidad a María Martínez. Por favor, active su micrófono. María Martínez, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas noches. No se podía. Bueno. Bueno, yo por lo que estuve entendiendo de esta clase, también ya ve que en el Antiguo Testamento habla, Dios donde dice que bueno, más bien dice que muchos hablaron y profetizaron cuando él no dijo. También uno tiene que tener temor a Dios porque también eso no está bien, estar profetizando nada más por las emociones o por lo que sentimos, tampoco no está bien, ¿verdad? Así es. Así es, mi niña. Entonces, bueno, sí, sígale, por favor. Perdón, no le escuché Siga, lo por último. favor. Bueno, sí, lo que es importante es que hay que pasar un proceso para que nosotros podamos aprender a discernir entre lo que viene de nuestro corazón o lo que viene de parte del Señor. Y tenemos que aprender a distinguir qué es lo que es la palabra de Dios. Como decía el pastor José Luis, muchas veces la palabra pasa por nuestro corazón y ahí se contamina. Y entonces ya le ponemos de nuestra cosecha y a la palabra y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Así es que es muy importante el poder discernir cuál es la palabra profética que proviene de Dios. Sí, porque bien y yo les doy las gracias porque sí estoy aprendiendo y pues de verdad Dios los bendiga grandemente porque de verdad, o sea, no cualquiera de los apóstoles o pastores están en las clases como ustedes. Ahora sí que están ustedes también, o sea, en la economía también están aportando y pues la gente que los ayuda, pues qué bueno, ¿verdad? Pero sí, o sea, es una gran bendición que estén aquí. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, que el Señor me le bendiga. Qué gusto poder estar aquí para servirles, mis amados. Bien, ahora vamos a darle la oportunidad a Álvaro Sebastián. Activa tu micrófono, por favor, Álvaro. El micrófono. Activaste la cámara. Álvaro, ¿me escucha? Es por donde está el micrófono a la izquierda. Bueno, creo que Álvaro tiene problemas técnicos, así que vamos a darle chance a Evelyn Polanco. Bueno, Salvador, nos escuchamos Sí, con mi esposo adelante. y queremos saludarles. No sé si me escucha. Ahora sí. Hoy sí, desde El Salvador, aquí le estamos escuchando en familia, le estamos saludando. Y fíjese que yo tengo una pregunta. Yo vengo con una duda desde hace un poquito de tiempo con respecto a, yo tengo quizá como unos
unos 2, 3 años que comencé a meterme de lleno en la búsqueda del Espíritu Santo. Y yo hubo algo que yo le pedí a Dios, y yo le dije al Señor que no le dije quiero un don profético, sino que cuando uno no sabe, uno pide a lo loco, ¿verdad? Yo solo le dije al Señor que quería que me regalara discernimiento de espíritu. De repente yo veo a alguien y comienzo a veces a sentir rechazo sobre algo que dice o sobre, o sobre esa persona, pero no un rechazo como ser humano, sino un rechazo sobre lo que esta persona aporta. Entonces, yo a veces le digo a mi esposo, yo le he pedido discernimiento de espíritu a Dios, y hay personas como decimos, no me la Ahí hacen casi mucho, le perdí, mi niña. Ahí no y le esa es la escuché lo manera. último. Ok, que a veces cuando yo siento ese rechazo sobre una persona, pero no eso, sobre su humanidad, sobre su humano, sino es como que si esa persona aporta algo, como si no de verdad no viniera de Dios. Entonces, pero por mi poca experiencia o por la falta de formación, es donde yo a veces entro como en una duda, si realmente es lo que yo estoy pensando o lo que Dios me está mostrando. Y cómo saber si realmente es eso lo que Dios me quiere mostrar sobre algunas personas que de repente como quieren mostrarse espirituales o te dan una palabra, pero yo digo, no, esto no viene de Dios. Y es como una manera de rechazo, pero no al ser humano, no a la persona, sino a lo que esa persona dice o lo que como que esa persona aporta. Entonces, esa es mi pregunta. Bueno, mi Si es que estoy en... niña, todos los hijos de Dios tenemos, los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, tenemos acceso a los dones. Y cuando tú le pides esto al Señor, el Señor lo puede activar en ti. Ahora, ¿cómo puedes cerciorarte que lo que estás experimentando realmente viene de Dios y no es algo, vamos a decir, de tu corazón? Después que pases esto, cuando tengas un tiempo de intimidad con el Señor, pregúntale y Él te va a dar respuesta, te va a ampliar más sobre lo que Él te dijo. O le dices a Señor, quiero que me reveles más profundamente qué era lo que estaba detrás de esta persona o cuál era el espíritu con que ella lo estaba haciendo. Ahora, muchas veces puede ser un espíritu humano. El Señor nos permite ver lo que hay en el corazón de las personas. A veces puede ser que venga con una mala intención o puede ser que sea a través de un espíritu o una influencia que está teniendo. Entonces, cuando tú le preguntas, vas a poder recibir de parte del Señor un poquito más de sabiduría sobre lo que le estás preguntando. Y esto va a permitir que usted pueda cerciorarse que lo que está sucediendo realmente es el discernimiento de espíritus. Contesta eso a su pregunta, mi niña. Completamente, completamente. Y ahora solamente, bueno, ya un último detalle, que como hay momentos que se pierde la señal así por segundos, pero yo ya le escribí, ya le mandé el código y aunque no sé si nos va a reenviar como siempre la clase, ¿verdad? Porque Si usted siempre me la gusta pide, escuchar. con mucho gusto yo se la reenvío. Sí. Solamente lo que hubo un pequeño detalle en donde me perdí por segundos, en donde decía que para la próxima, sobre lo que iban, sobre las participaciones que iba a mandar, ahí sí no le entendí muy Ok, bien que había la que próxima registrarse. semana, la próxima semana no hay clases. Nosotros vamos a estar Eso sí, buscando al Señor. sí, Y después sí, de eso eso, la siguiente semana, o sea, la segunda semana, tiene que haberse registrado, haberse inscrito. ¿Cómo se inscribe? Mandando su nombre completo, ciudad y país de donde se comunica con nosotros para poder quedar siempre por el registrada. WhatsApp. Siempre por Perdón. el WhatsApp. Siempre por Siempre el por el WhatsApp, WhatsApp. siempre por el WhatsApp. Ah, Porque a ok. través del WhatsApp es que le mandamos la invitación, Sí, claro. Ujú. ¿verdad? Entonces Excelente. tiene que Bueno, estar registrada ahí y entonces lo vamos a mandar. Lo que pasa es que tenemos muchos números que no sabemos de quién son. Les hemos estado mandando la invitación, pero no todos entran. Entonces, lo que queremos es recortar, porque es mucho trabajo, son muchas horas de trabajo sí, estar sí. enviando a todos. Solo queremos enviarle a los que de veras quieren entrar. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias, apóstol. para servirle, Bendiciones. mi niña. Bendiciones. Muy buenas noches.
Bien, vamos a darle oportunidad a ver si Álvaro ahora sí ya pudo activar su micrófono. Álvaro, Sebastián, ¿pudiste activar tu micrófono? Ahora sí, dinos. Bendiciones, les saludo. Soy la Amén. iglesia de Dios de Argentina, Chaco. Mi pregunta es sobre por ejemplo, Dios me ha mostrado visiones en oración, cuándo hablar, cuándo callar. Aló, ya no te escucho. Mi pregunta es, en la oración yo vi cosas, por ejemplo, hermano haciendo cosas y cuándo hablar, cuándo callar. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Me dices que vistes algo, pero ¿cuál es la pregunta? Eh, ¿Cuándo el momento de hablar o callar sería guardársela para más adelante? Bueno, mi niño, primero tienes que pasar un proceso. El pastor hizo una lista de cosas. Primero tiene que ser liberado, haber sanidad interior, para que nada de lo que tengas en tu corazón contamine la palabra. Antes de soltar palabra, primero necesitamos de ser formados. Te voy a preguntar, ¿sabes tú cuándo recibiste tu ministerio? Y hace fechas, no, pero se va más para el año. Bueno, déjame decirte que no es así. Tu ministerio lo recibiste antes que naciera. Dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Antes que te formara, te conocí. Y antes que nacieras, te di por profeta a las naciones. O sea, Dios te da el ministerio desde la fundación del mundo. Ya estaba escrito que tú ibas a ser ese ministro. Entonces, es necesario que entendamos que tenemos que ser formados para poder trabajar en nuestro ministerio de oficio. Quiere decir, formados significa enseñados. Tienes que poder ser un ministro maduro. Eso significa que tengas el fruto del espíritu, haber pasado un proceso de formación de carácter. Entonces, eso es lo más importante antes que comencemos a dar palabra. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué me da palabra si yo no he pasado esto? Bueno, porque tu ministerio ya está escrito y desde muy pequeños hay personas que tienen sueños y visiones. Eso no quiere decir que están listos para ir a dar la palabra. Necesitan ser formados, mi niño. Todos los ministros para poder ministrar, porque cuando tú le das palabra a alguien, estás ministrando. Entonces, tienes que pasar un proceso de formación. Eso es lo que creo que es más importante. Amén. ¿Ok? No, pastor, Bueno, pastor para especial. servirle, mi niño, Bendiciones. para servirle. Bien, ahora vamos a darle la oportunidad a Olga Membreño. Bendiciones, apóstol. Bendiciones, mi De- niño. desde Honduras lo escucho. Mi pregunta sería esta: si el pastor de la iglesia es el profeta, ¿verdad? Y dice una profecía para un miembro y esa profecía pues es almática, porque el pastor está enojado, está molesto por alguna situación, ¿verdad? ¿Cómo puede la persona contrarrestar esta profecía? Bueno, esto es algo complicado, mi niña, porque sea que sea una profecía que, como tú dices, viene del alma, puede ligar a la persona. Es necesario romper con eso, mi niña. Hay ministros que, por ejemplo, cuando un miembro quiere salirse de la congregación, a veces hasta lo maldicen. Y eso es algo muy delicado. Nosotros hacemos una liberación para eso, ¿verdad? Declaramos una palabra. El profeta no debería de estar soltando palabras de maldición. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12 y 13, habla de qué es lo que hacen los ministros, los 5 ministerios, no solo el profeta, ¿verdad? Y debe servir para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la maldición, ¿verdad? El único que está trayendo maldición es el enemigo, así que no deberíamos de estar haciendo esa tarea de ayudar al enemigo, ¿verdad? Pero puedes pedir ayuda
y hacemos una liberación en tu vida de palabras de maldición. Eso sí lo hacemos nosotros, puedes hacerlo a través de el número de WhatsApp y ahí te puedes poner en comunicación con nosotros, ¿verdad? Contesta eso a su pregunta, mi niña. Aló, aló. Sí, sí, pastor. Sí, sí. Bueno, Gracias. gloria a Dios, siempre a la orden, que el Señor le bendiga. Bueno, vamos ahora a darle la oportunidad a Susi. Buenas noches, apóstol. Bendiciones a todos. Amén, amén. Mi pregunta es, el código que usted nos manda lo capturamos, pero esta vez no pude capturarlo. Pero tengo anotado el código y la enseñanza que es de adoración. ¿Se puede así, apóstol? O sea, no tomaste la foto, pero tenés el número apuntado. Sí. Sí, mándalo como un mensaje. Ok. Y también quería darle las gracias por sus enseñanzas y pues he estado 10 años en el Evangelio, pero estos 8 meses que me he estado conectando, pues he crecido espiritualmente mucho. Y usted nos mandó, bueno, yo le pedí apoyo para lo de liberación y me ayudó mucho porque pude traer a mi padre. Mi padre acaba de fallecer el domingo y pude compartirle la palabra de Cristo. Él recibió a Cristo y pues me gozo mucho, mucho porque sus enseñanzas ha traído mucha bendición como en mi congregación y en toda mi familia. Pues solo se Mi niña linda, la gloria y la honra sea para el Señor. Nosotros somos humildes servidores del Rey que estamos aquí para ayudar. Y me gozo, mi niña, gracias por compartirlo con nosotros, porque todo el esfuerzo que hacemos es para poder edificar al cuerpo de Cristo. Y nos da gusto, nos da mucho gozo poder saber que hay personas que están recibiendo de esa bendición. Y gracias. La gloria y la honra sea para el Padre. Gracias, mi niña. bendiciones, apóstol. Bendiciones. Qué gusto poder ver cómo el Señor se sigue glorificando, ¿verdad? Bien, ahora tenemos a Jair Ortiz. Buenas noches, apóstol. Buenas Bendiciones. noches. Casi no le Saludos. escucho, mi niño. Saludos, apóstol. Por aquí es de Ginebra, Colombia, ahí el Cauca. Gloria a Dios. Dígame. Apóstol, primero agradecimientos por lo que Dios hace por medio de usted, por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, por todo lo que ha permitido crecer en este tiempo. Sabemos que la gloria es para Dios, pero igualmente gracias por la palabra tan reveladora, con la unción, con el trabajo, el sacrificio, el ayuno, todo lo que se hace para que la palabra entre y edifique a nosotros. Ha sido muy enriquecedor para mi vida, para el ministerio familiar, y muchas cosas se han abierto en mi mente conforme a lo que el Señor está haciendo conmigo. Yo estoy ayudando a la iglesia. Entonces, eso primero, agradecimiento. Segundo, quiero persistir en la entrevista, apóstol. No es el momento, pero la semana pasada usted me llamó, pero yo mandé un mensaje que está trabajando, a ver si este jueves se puede, o van a hacer entrevistas este jueves, o están aplazadas. Esa es una pregunta. La otra es esta que me habló ahorita, el tema que usted hablaban del legalismo. He escuchado prédicas y realmente se me acongoja el corazón porque se habla, el expulsar a una persona, a una congregación, es legalismo. Entonces yo inmediatamente cambio porque creo que Cristo no expulsa a nadie. Cristo dio la vida por los perdidos. Entonces, ¿por qué alguien del púlpito enseña a que esas partes como congregacionales, individuales, aunque la iglesia no son perfectas todas, pero expulsar a una persona por X o Y razón? Esa es la pregunta 2. Otra. A ver, Hablando de... espéreme. Vamos a parar ahí. Sí, pues. Primero, para lo de su ingreso que quiere hacer la entrevista. Mi niño, usted puede seguir buscando la entrevista hasta que la tenga. O sea, no hay un tiempo para eso. Simplemente nosotros, cuando tenga la oportunidad, si usted me deja un mensaje, yo voy a tratar de llamarle. Si no se puede, durante el mensaje diga cuál es el mejor horario para poder llamarle.
Solamente si usted me dice, por ejemplo, un horario muy tarde, tal vez no le voy a poder llamar a esa hora porque los días jueves yo todavía tengo escuela. Nosotros tenemos escuela martes, miércoles y jueves y a partir de enero vamos a tener otras 2 escuelas más que se van a abrir a todo el público. La escuela para matrimonios y las escuelas también para discipulado. Pero lo que quiero decir, mi niño, es de que usted siga intentando, solamente si sale muy tarde y yo estoy en clase, no puedo llamarle a esa hora. Pero si no, Sí, con mucho profe. gusto voy a tratar de ayudarle. Sí, ahí le aclaro, es que ese día yo dije que a las 12:30 y ese día me pusieron a trabajar 1 hora más, entonces no pude. Esa es la única, y se me llamó, Ok, listo. bien. La La pregunta que le otra hice, pregunta, mi niño, lo que me estaba diciendo, ¿qué es mira, legalismo? lastimosamente hay mucha legalismos a veces, ¿Es legalismo eso? ¿Es legalismo? legalismo. Eso es legalismo, expulsar a una persona en una congregación sabiendo que Cristo por Lo que pasa es de que ellos ponen reglas, ellos ponen normas. Sí, No lo hacen conforme al sacrificio divino, sino que si alguien echa a alguien de la iglesia es porque ha puesto una regla y ha dicho, bueno, es que si haces esto, no vas a poder estar aquí. Entonces, mi niño, lastimosamente eso sucede y pero duele, no porque es que podemos, Cristo, sí, yo sé, mi niño, no ah, podemos hacer nada, yo no puedo hacer nada por eso, ¿verdad? Pero lo que ok, puedes hacer, mi niño, lo que tú sí, tienes que hacer es perdonar. Tienes ajá, que soltar eso porque si no, eso te va a hacer daño, ¿verdad? Tienes que soltarlo. Recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesús, hay que perdonar. Lo pero es mismo que que, aplica para ellos, aplica para ti. Entonces, perdónalo. Y si tú sientes que esto está afectando tu vida espiritual, entonces busca otro lugar, mi niño. O sea, apóstol, nosotros debemos, dígame. apóstol, disculpe, impertinencia, es que no es pues, parte mía, es que al orar me da dolor porque mucho congregación lo hace, entonces, porque es que aquí Cristo sacrificó su vida por la humanidad para que alguien expulse a una persona y la persona vuelve a un estado peor, o sea, es profundamente profundo el tema. Entonces, es como esa parte, yo puedo orar, pero uno cuando ve un líder, una autoridad, ministrando más líderes de iglesia sobre ese tipo de legalismo, ¿a dónde va a llevar el pueblo que está perdido? La compasión, yo me muevo en compasión, el dolor que Cristo hizo por eso, para que alguien, por falta de perdón precisamente, lleve a un ser humano, a una familia, a unas generaciones así. ¿Aló? Sí, o sea, mi niño, mira, a lo que sucede es de que acuérdate que estas personas pueden haber recibido tal vez heridas en su corazón. Ok, Entonces, y tal vez si ellos no han sanado, ellos van a continuar haciendo eso. Debemos de orar, mi niño, porque amén. el tiempo está llegando, que nuestro Señor Jesucristo está por regresar y debemos de orar e interceder por todas esas personas que han recibido ese daño y que el Señor venga tocando sus corazones para que ya no sigan haciendo eso. ¿Me explico? Amén, amén, pues, totalmente de acuerdo. Bueno, Y la otra gracias. pregunta, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Para cuándo son un medio de comunicación para la ofrenda? Porque no tengo cómo poder ofrendarle al ministerio totalmente. ¿Cómo se puede hacer? Hágalo en el número de WhatsApp. Ahí puede preguntar y le vamos a mandar la información. Ok, bendiciones, pastor. Disculpe. Gracias. Gracias. Que el Señor me le bendiga, mi amado. Qué gusto poder tenerlo acá. Bendiciones. Ahora, tenemos a Liz. Liz, ¿puedes activar tu Bueno, micrófono? Ahora sí. sí, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Buenas noches. Nada más una pregunta. Yo me había registrado nada más con el WhatsApp de la profeta, pero como estoy escuchando que hay que tener un registro para identidad, entonces en el número que mandó hace un momento le tomé captura. Ahí ese número lo registro y ahí me van a registrar o cómo hago Sí, eso del registro cuando, y tener. cuando envíes tu código, di, yo quiero seguir recibiendo las invitaciones. Mi nombre es, y tienes que dar Ah, tu ya. nombre completo, Ajá. ciudad y país. Ah, bueno. Y Ajá, ya con ese ahí te número. vamos a registrar, a ese número. Sí, ahí es donde te vamos a Ah, registrar. bueno. Ajá, Ok. sí, apóstol.
Y otra pregunta, en ese mismo número de WhatsApp nos van a seguir, por ejemplo, escuché hace rato que van a subir este estudio que nos dieron o los siguientes estudios que faltan Bueno, a través de ese número también. también, pero si tú quieres recibir el video de hoy, lo que tienes que poner junto después de decirle, por favor, envíeme el video y también se le enviamos un link. Y si quieres recibir el otro video, que es el de la palabra profética para el 2024, Ajá, ese. hasta el viernes lo vamos a tener listo eso. Y ese también ya, cuando sea el viernes, ese ya mando mensaje y le voy a Exacto. poner, deseo el video del La guía 2024 profética, a la ese guía número. profética. Al mismo, Ah, bueno, ajá. Al mismo número que mandó. Sí, al mismo número. Ah, Ese es el número bueno. de la escuela, ahí es donde te comunicas con nosotros. Ah, ya, está bien. Sí, apóstol, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches y que el Señor le bendiga grande y abundantemente. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Maybe Cruz. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Aló, aló. Sí, buenas noches, apóstol. Buenas noches, que el Señor le bendiga. Dígame cómo le puedo Igualmente, servir. bien bendecida. Solamente no ningún, solamente un comentario en cuanto a la imposición de lo que estábamos viendo de los requisitos que debe tener un profeta, ¿verdad? Solamente en cuanto a de cuando uno impone manos, ¿verdad? Con ligereza, que es muy importante eso, que nosotros tengamos mucho cuidado en estar imponiendo manos en cualquier persona, si Dios no nos lo está diciendo. Sí, hay una enseñanza que nosotros tenemos acerca de la imposición de manos, porque mucha gente a veces no sabe cómo hacer. Por ejemplo, para hacer liberación no se impone manos. Entonces, esto puede causar problemas en la vida de la persona. Pero también hay cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, hay gente que trae una palabra de bendición para alguien que tal vez está en pecado, y eso es ser partícipe del pecado de esa persona. Entonces tenemos que tener cuidado. Si tienen más dudas sobre eso, pueden pedir esa enseñanza que es la de imposición de manos. ¿Y esa cómo le hago, apóstol, para pedir la enseñanza de imposición de manos? El día viernes puedes pedirla. La tenemos en video y yo creo que también la tenemos en escrito, pero la puedes pedir ahí para ver cuál está disponible para que te la envíe. Ok. Sí, gracias, apóstol. Bueno, para servirle, que el Señor me le bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle la oportunidad a Lina. ¿Puede activar su micrófono, mi niña? Buenas noches, apóstol. Dios le Buenas bendiga. noches, que el Señor le bendiga. Amén. Apóstol, agradecido con Dios por esta oportunidad y también para decirle, pues, soy una persona que tiene un deseo arduo de servir al Señor, pero he venido teniendo, pues yo tengo mucho rato de estar en el camino del Señor, pero siento que me falta formación. Y pues he pedido de distintas formas, pues he buscado la forma, ministros que pues pueda uno tener una formación como tal y no se me había dado. Entonces yo le dije al Señor, Padre, yo necesito ser formada para poder tener un servicio en tu camino saludable y poder ser de bendición a otras personas, porque uno es consciente que en las cosas del mundo, mientras uno participó en las cosas del mundo, tuvo heridas o tuvo diferentes cosas. Entonces la Biblia dice que todas las cosas le ayudan para bien, pero para que eso sea para bien necesita ser sano. Entonces Dios me conectó, pues puedo decir que el Señor me conectó con esta escuela. Entonces lo que yo quiero, pues yo he venido siguiendo las enseñanzas que hay en Facebook, porque a través de Facebook fue que yo tuve el encuentro con la escuela, pero necesitaba, no me había podido conectar a la escuela porque quedé así como que en blanco y yo dije, ahora cómo hago yo para entrar y hablar con alguien de la escuela,
pero hoy se dio la oportunidad porque me mandaron el link, entonces quiero preguntarle cómo hago para ser partícipe de la escuela y ser formada y así poder servir al Señor sanamente para poder ejercer el ministerio que por lo cual Dios me escogió. Bueno, primero necesitamos el número de WhatsApp donde recibiste la invitación, puedas pedir cuáles son los requisitos para formar parte de la escuela. Ahora, si solo lo que tú quieres formar parte de esta clase, entonces realmente no necesitas calificar para la escuela. Tú solamente mandas tu nombre completo, ¿verdad? Con tus apellidos, ciudad y país y dices, quiero que me sigan enviando los links de invitación. Y para eso no necesitas más. Pero si lo que quieres es entrar a la escuela de formación ministerial, necesitas pedir cuáles son los requisitos, porque para eso hay que calificar. Mi niña, la escuela nosotros no la cobramos, ni los manuales, ni los libros, ni la enseñanza, no cobramos nada. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. Así que la escuela no se cobra, pero hay que calificar. Y eso, para eso hay que preguntar cuáles son los requisitos. Con gusto nosotros lo enviamos. Yo pregunté cuáles eran los requisitos y me los enviaron, pero lo que no supe más fue dónde enviar o cómo tener una entrevista o cómo hacerlo. Bueno, la entrevista las hacemos los días jueves por la mañana. Necesitas enviar un mensaje el jueves. No lo envíes antes, no lo envíes después. Tiene que ser jueves por la mañana, porque ese día yo reviso los mensajes, llamo a las personas según el orden de los mensajes que vayan entrando, porque son muchos la gente que envía mensajes. Solo a ese mismo número de WhatsApp tiene que pedir la entrevista. Decir, por favor, requiero una entrevista con el apóstol para la escuela. Y nosotros le vamos a llamar. Ok, apóstol, ok. Entonces, eso se hace el jueves y el jueves puede ser el inicio del año o el jueves como tal. No te escuché eso último, mi niña, no te entendí. Repíteme. ¿Qué día, o sea, qué jueves, qué fecha, qué día puedo hacerlo? Mira, ahorita, como les decía, la otra semana no vamos a trabajar, sino que hasta la semana que comienza el día 8. Esa semana, ya el 9, estamos otra vez en la escuela y esa semana ya voy a continuar atendiendo normalmente como lo hacemos siempre. Ok, apóstol, ok. Entonces yo lo hago del 9 en adelante, el día jueves que usted atiende en la mañana. Así es. Ok, apóstol, muchas gracias. Entonces quedo Bueno, atenta. para Dios le bendiga. servirle, mi niña, que el Señor me le bendiga grandemente. Bien, ahora vamos a darle la oportunidad a Brígida Valencia. Active su micrófono, por favor. Bueno, parece que no está. Tuvo ahí un problema técnico. Ahora vamos a darle la oportunidad a Cristian Grego. Active su micrófono, por favor. Hola, apóstol, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Buenas noches. Bendiciones. La saludo acá desde Argentina. Adelante. Bueno, mi pregunta es está relacionada con la clase anterior y con esta, que la clase anterior era la paternidad y el profeta. ¿Y qué consejo me podría dar usted, como apóstol, como profeta también? Porque, bueno, un profeta, una de las características principales es el discernimiento de espíritu, ¿no? ¿Cómo hablarle a la paternidad cuando un hermano ministro que está predicando o está en el altar no está operando en el espíritu correcto? ¿Cómo podría yo encarar esa circunstancia, esa situación con mi apóstol? Bueno, para comenzar, mi niño, tú tienes que hablar con él con mucho respeto, ¿verdad? De lo que has percibido en el espíritu. Tienes que hablar con mucho respeto porque no le corresponde a usted encarar esa situación, le corresponde a él. Pero si tal vez no lo ha percibido
digamos, el apóstol o el profeta de la congregación, usted puede hablar con él, pero con mucho cuidado, con mucho respeto. ¿Sí me explico? Sí, sí, totalmente, se explica, sí, sí. Porque mira, tienes que tener cuidado de no tocar manto. Te voy a poner un ejemplo, mira. Miriam habló de Moisés. Ella estaba alegando que en la ley decía que Moisés, o sea, ningún israelita debería casarse con una persona que no fuera de Israel. Y él lo había hecho, él tenía una mujer cusita. Entonces ella estaba hablando y podemos decir, ¿tenía razón Miriam de lo que dijo? Sí, tenía razón. ¿Tenía derecho? No tenía derecho. Porque Dios la corrigió, le cayó lepra y le dijo, mira, yo a ti, contigo hablo en sueños y en visiones, mas no es así con mi siervo Moisés. Entonces, muchas veces el Señor está tratando con alguien. Te explico. Puede ser que haya un ministro que esté pasando dificultades en otra área de su vida. Vamos a decir, por ejemplo, en su matrimonio, por ejemplo. Vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? Está pasando un problema en su matrimonio. Entonces, a la hora de predicar, él no está realmente fluyendo en el espíritu porque hay otra cosa que le está impidiendo. Pero si ya el ministro, el padre ministerial, está tratando el asunto, él lo va a tratar de alguna manera. A veces son personas que necesitan recuperarse porque han tenido heridas, pérdidas o algo así. Entonces, hay que hablar con el ministro, pero tiene que ser con mucho respeto. Ok, lo entiendo completamente. Respetar el manto. Exacto, así es. Bueno, mi niño, espero que con eso haya contestado a su pregunta. Sí, muchas gracias, apóstol. Bueno, para servirle, que el Señor le bendiga grande y abundantemente. Bueno, ahora vamos a ver a Marta Tamayo. Buenas noches para todos. Pues mi nombre es Marta Tamayo, soy de aquí de Mexicali, Baja California, México. Bendiciones, apóstol. Bendiciones, Y mi pregunta es, no voy a contar el sueño, pero nomás decirle, hace cuenta que yo hace días pues tuve un sueño y, y este sueño, yo siempre no soy de soñar, o sea, mucho, pero cuando sueño, siempre pues sueño cosas no buenas. Y hace cuenta que tuve este sueño y de hecho ayer me habló una persona y esta persona era, pues es mi tía y era pariente de esta persona con la que yo tuve el sueño. Y me habla y me dice, oye, me dice, pues ya me saluda y todo, y me dice, oye, para que me ayudes a estar orando, dijo, por esta persona, y pues que le detectaron cáncer y todo eso. Y a mi pregunta es referente a eso, porque, o sea, a ver si usted tiene la respuesta. Pues hace cuenta que esta persona pues le detectaron cáncer y pues está joven y hace cuenta que yo soñé pues con la abuela de esta persona que tiene cáncer. ¿A qué se refiere pues ese sueño? Mi niña, sin que me cuente el sueño, no le puedo decir, porque los sueños que vienen de Dios, como dijo el pastor hoy, son simbolismo. Para que Sí. podamos hablar de eso, es necesario de que lo hagas una cita, una entrevista para que podamos hablar. Pero ligeramente te voy a decir algo. Creo Sí. que la razón del sueño es para que intercedas. No Sí. tanto para que des palabras, sino para que intercedas, que Ah, te pongas a orar por esta persona para que el Señor quiere tratar con ella, quiere hacer algo con ella. Entonces, yo te sugiero que entres en oración y te voy a dar un consejo. Mira, en lo profético nosotros tenemos unas instrucciones cuando tenemos un sueño. Hay 4 cosas que debemos de preguntarle al Señor. Es el qué de Dios, el cómo de Dios, el cuándo de Dios y el dónde de Dios. Entonces, sí. le debes de preguntar qué debo de hacer con este sueño. ¿Para cuándo tengo que hablar de esto? ¿O cómo lo que debo de hacer? ¿Cuándo, cómo y dónde?
y él te va a contestar. Eso te va a ayudar para que tengas una mejor visión. O sea, nosotros no actuamos solamente con un sueño o con una visión, sino que le preguntamos al Señor, ¿qué debo de hacer con esto que me estás dando? Y él te lo va a decir, mi niña. Sí, a vos lo que pasa, mire, es que yo tuve ese sueño y ya cuando ella empieza, muchas veces en el momento, y es lo que yo le he pedido a Dios, en el momento no alcanzo como a discernir todo y ya le digo, Señor, pues que sea su Santo Espíritu ayudándome a discernir este sueño. Es que mira, Y, mi niña, normalmente la persona que tiene el sueño no es el que tiene la respuesta. Por ahí, esos ok, son los padres ministeriales. Para eso oh, son los maestros o los profetas maduros para ayudarte cómo discernir. Porque mira, la mayor parte de lo que Dios nos da son simbolismos. Hay una ok. persona que a veces sueña con un bebé y sale corriendo, anda contento diciéndole, el Señor dijo que voy a tener un bebé. Y la mayor parte de veces tiene que ver con ministerio. Entonces, él nos habla a través de simbolismo. Por eso es que necesitamos a un padre ministerial o a un profeta maduro con quien podamos hablar. Ok. Pues entonces le digo, eso era lo que, mi pregunta respecto pues a eso que pasé en estos días. Y igual, si sigue su propuesta de venir aquí a la Ciudad de México entrando el año. Bueno, mira, tenemos una escuela profética en febrero. Creo que es Sí. 24 y 25, creo que es. Está en nuestra página, lo vamos a anunciar. Pero yo quisiera decirte algo, mi niña. Mande. Te llama la atención de que tus sueños sean sobre cosas malas. O sea, hay algo que está causando eso, mi niña. Eso no está correcto. O sea, si tienes sueños de Dios, puede ser que haya algo que tengas que no te está dejando recibir los sueños de luz. Entonces, sería bueno que hicieras un tiempo para que pudiéramos hablar, para darte un consejo sobre eso. Bueno, entonces ahí le pongo Pide una cita un jueves. Ok, está bien, apóstol. Pues muchas gracias y que el Señor me lo siga bendiciendo rica y abundantemente y pues a cada uno de las personas que se conectan y igual voy a mandar ahí pues para la cita. Bueno, gracias. Que el Señor le bendiga grandemente. Qué gusto poder estar aquí como parte de esta gran familia. Ahora vamos a darle la oportunidad a Julio Alegre. Shalom, buenas noches, apóstol. Un gusto conectarme, saludarlo. Que el Señor le bendiga. Dígame. Los saludos desde la provincia de Río Negro, Argentina, bien al sur. Muy bien. Cuénteme. Sí, yo soy fundador junto con mi esposa del Centro de Avivamiento Apostólico y Profético. Ya hace ya varios años que estamos trabajando. Una pregunta concreta, ya tengo 57 años desde los 20, lo que es Efesios 4. Y la pregunta concreta es esto, estuve escuchando atentamente, ha habido clases en las cuales no he podido participar por cuestiones de internet. Y la pregunta concreta es esta, apóstol. Cuando el Señor me alcanza, porque trabajo como profeta de oficio desde hace muchos años, siempre le pregunto una cosa al Señor cuando voy a hablar. Le digo, Señor, esto es tuyo, y por lo general siempre hablo y las cosas ocurren conforme me alcanzó Dios. Nunca le pongo el corazón del hombre, sino que lo dejo que el Espíritu del Padre fluya. Y eso me ha confrontado con mucha gente, con muchos pastores, apóstoles inclusive, porque en la zona donde vivo actualmente es bastante conflictivo. La pregunta concreta es esa, apóstol. Muchas veces es necesario preguntarse eso de Dios. Siempre.
¿Por qué? Lo que le decía a la hermanita anteriormente, nosotros tenemos una manera de cómo preguntar. Debemos de preguntar el qué de Dios, el cómo de ¿El Dios, el qué? ¿El cuándo de cómo Dios de y el Dios? por qué. ¿Cuándo de Dios? ¿Y por qué? Sí, Ahora, sí, ¿por sí. qué? Porque probablemente la palabra sí venga de Dios. Probablemente la palabra que te haya dado sea Dios, pero tal vez no es el momento para soltar la palabra. Y esto es lo que ha traído confrontación. ¿Me explico? O sea, a Claro, veces lo que totalmente. nosotros estamos diciendo para la persona no tiene sentido. Entonces te confronta porque dice, no, lo que estás diciendo no es así, así, así. Porque tal vez te adelantaste al momento que tienes que soltar la palabra. O sea, nosotros tenemos que preguntar el cuándo, el dónde y de qué manera debe de darse. Ahora, en algunas otras ocasiones también tiene que ver por cómo lo hacemos. O sea, hay cosas que no se pueden tratar en público, deben de tratarse en privado. No, 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 no. En ese aspecto yo lo tengo muy presente, ya que hace muchos años estoy trabajando como profeta de Dios. El tema es esto, siervo de Dios. Hoy escuchaba acerca de la legalidad y eso está abundando en muchas de las iglesias y lo plantan como una bandera de diferencia, sabiendo que ante los ojos del Eterno todos somos iguales y eso me trabaja mucho, ¿me entiendes? Y la palabra nunca se la hago en público, jamás se la hago en público porque creo que la palabra de Dios es personal. Bueno, mi amado, usted sabe que hay muchas congregaciones que no han recibido todavía con brazos abiertos lo apostólico y lo profético. Sí, 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 totalmente. Muchos de ellos que no entienden lo profético. Y entonces cuando usted trae No, una no, no, no. palabra, es probable que ellos lo resistan por lo mismo, ¿verdad? O sea, tendría que ver cuál es Sí, el caso a caso por lo que te están confrontando. sí, no, no, no. Yo creo que tiene que ver con la región y con mi país, porque hay lugares donde es bien recibido y otros no tanto. Pero bueno, a Dios siempre sea la gloria, porque hasta ahora, como dice en el libro de Samuel, no ha caído mis palabras, no han caído a tierra, sino que han vuelto hacia Él con palabras de gloria y agradecimiento. Así que bueno, siervo, muchísimas gracias por dejarme participar. Y bueno, acá estaremos solicitando ese libro, que es importante, soy un amante de la lectura. Así que Dios me lo bendiga y bueno, que tengamos un año próspero a donde llegue esta red. Amén. Gracias, que el Señor te bendiga grande y abundantemente, mi amado. Que el Señor continúe derramando de su gracia sobre ti. Bueno, ahora le vamos a dar la oportunidad a Félix Infante. Bien, muy buenas noches, apóstol. Soy el pastor Félix de acá de Perú, de Cajamarca. Y nada más que le estaba llamando esto para agradecer por las clases y desearle un feliz año 2024 y que Dios siga bendiciendo su vida y muchas bendiciones a usted y a su familia y a todos los estudiantes de aquí de la plataforma que se dan las clases. Apóstol, muchas bendiciones. Nada más eso quería decirle, apóstol. Gracias, mi niño, qué gusto. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Bien, ahora tenemos a la última persona que vamos a atender, se llama Brígida Valencia. Muchas gracias, amado pastor. Dios lo bendiga grandemente y agradecerle mucho por estas enseñanzas que son para la gloria del reino de Dios. Mi pregunta es la siguiente. Mire, yo tengo ya 5 meses caminando con el Señor porque era de otra religión y sentí ese vacío tan grande, esa sed, y me dejé llevar por el Señor. Pero he venido teniendo hasta ahorita 7 sueños, donde cada sueño se vienen, se repiten y se han hecho realidad. En el sueño me piden, por favor, o sea, que ore por esas personas, lo he hecho. Pero el último raro que tuve hace 2 días es que el Señor, a través de algún ángel, creo que viene de él, me indicaba que mi nombre ya no va a ser el que yo tengo, sino que eh, me decía que si yo quiero ser Sara, esa es mi pregunta.
Bueno, mi que lo niña, demás. eso tiene que ver con tu ministerio, pero creo que no sería bueno que lo hablemos en público. Ya, Pide una cita para que podamos hablar, porque eso es un muchas cambio de gracias. naturaleza, mi niña, y eso Mande. incluye muchas cosas. Muchas gracias, hermanito. Y muchísimas gracias. Dios lo bendiga grandemente por este regalo tan grande que es conocer del Señor. Muchas gracias. Siempre a la orden, que el Señor me le bendiga grandemente. Bueno, mis amados, es sí un privilegio para nosotros poder servirles. Vamos a estar reuniendo hasta dentro de 2 semanas, ¿verdad? Solamente una semana es que no nos vamos a reunir, pero pues yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que cada uno de ustedes reciba grandes y abundantes bendiciones que el Padre tiene preparado para ustedes, para su familia, para su salud, para sus vidas, prosperidad y sobre todo que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes y que la sangre preciosa del Cordero los cubra para que nada los pueda tocar en el nombre poderoso de Jesús.